La pregunta sería esta: ¿de dónde salen las mujeres sufragistas? Es la primera. Y la segunda es: ¿por qué un grupo de mujeres, al principio muy pequeño, se hace sufragista? Ya hemos visto que hay algunos factores que hacen posible la emergencia del sufragismo. Y ya hemos visto cómo hay mandatos liberales y mandatos religiosos, mandatos protestantes, que hacen que las mujeres tengan expectativas que no tenían anteriormente, por supuesto. Pero sobre todo, importante señalar que las mujeres sufragistas, las primeras que van a formar parte o que van a fundar el movimiento sufragista, antes van a pasar por dos procesos. El primero va a ser lo que se llamará el segundo gran despertar, un proceso de renovación religiosa que tiene lugar en Estados Unidos entre los años 10 y 20 aproximadamente, entre 1810 termina en el año 1820. Mujeres protestantes que van a participar de una forma muy activa en este proceso de renacimiento y de renovación religioso, que por otra parte ha sido recurrente en la historia de Estados Unidos. Estas mujeres, ya sabéis que Abraham explicaba que las Sagradas Escrituras, por decirlo así, las tenía que la voz y la autoridad la tenían los varones. Las mujeres comienzan a leer también la Biblia. Por supuesto que en las primeras comunidades religiosas eran los varones quienes leían la Biblia y eran los varones quienes comentaban todos los episodios, todos los fragmentos que leían. Poco a poco las mujeres van accediendo a la lectura y poco a poco las mujeres van introduciéndose en esas pequeñas comunidades y comienzan a tener una presencia que cada vez es más activa. No podemos entender el movimiento sufragista sin el hecho de que estas mujeres que estuvieron en el segundo gran despertar, por primera vez tomaron la palabra en los púlpitos. Es importante, es muy importante poder hablar en público. Es muy importante tener la autoridad y el derecho para poder hablar para los demás. En el año 1820, en el mismo momento en el que acaba el segundo gran despertar, va a comenzar un proceso importantísimo en Estados Unidos que va a ser la abolición de la esclavitud. Va a ser la lucha de la población negra para conseguir el voto. Las mujeres que después van a formar parte del sufragismo, que después van a fundar el movimiento sufragista, se van a meter a militar en este movimiento y van a luchar codo a codo con los hombres negros para que la población negra pueda acceder al voto. Y va a ser a final de los años 40 cuando los negros van a obtener, estado por estado, van a obtener el derecho al voto, el derecho al sufragio. Cuando ellos han entrado precisamente por la senda de la conquista de este derecho, esas mujeres que estaban militando en el movimiento por la abolición van a pedir a los hombres negros que las acompañen en su lucha para conseguir el voto ellas. ¿Sabéis lo que van a decir ellos? Pues ellos van a decir que no. Esto se va a repetir recurrentemente en la historia del feminismo. No creáis que van a decir que no por motivos, porque cuando se nos dice que no, nunca suele ser por motivos así, extraordinariamente bien argumentados y de fondo, sino siempre se ponen excusillas de tipo bastante poco importantes, ¿no? Pero ellos van a dar una respuesta que se puede entender. Y la respuesta es esta: no queremos ayudaros, no queremos militar políticamente en las filas del sufragismo porque nosotros somos un sector de población muy precario en términos de derechos, y si nos colocamos junto a otro sector que es más precario aún que nosotros, podría tener efectos negativos sobre una conquista que apenas estaba comenzando. En ese momento es cuando estas mujeres que habían estado en el segundo gran despertar y en este movimiento por la conquista del derecho al voto de los negros, cuando van a comprender que de ese momento en adelante
cualquier lucha que vayan a dar la van a tener que dar solas. Esta convicción, que después va a volver otra vez a repetirse exactamente igual en el año 1967 con el feminismo radical, cuando el feminismo radical se separe de la nueva izquierda, bueno, pues este va a ser el origen del movimiento sufragista. A partir de aquí, a partir de ese momento, en el año 1848 es cuando va a tener lugar la reunión de Seneca Falls, y a partir de entonces va a haber convenciones a nivel federal y se van a reunir todas las mujeres sufragistas, se van a reunir en ciudades que son distintas. Más cosas que os quería decir. Quiero daros algunos elementos para que podáis entenderlo. Importantísimo que hace ya muchos años, demasiados, bajo mi punto de vista, en este mismo curso vinieron unos alumnos que eran unos chicos y chicas que eran muy jovencitos, que por cierto me llenaron de ilusión ver que estaban en el curso. Y cuando estaba explicando el sufragismo y después hubo un debate, me dijeron que el sufragismo era un movimiento social burgués y que lo era porque las mujeres que lo fundaron fueron mujeres de clase media. Y yo quiero explicaros que a un movimiento social o un partido político no se le dice que sea burgués por la extracción social de sus dirigentes, que casi siempre tienen cierto nivel cultural que les permite, en fin. Yo les recordaba a estos chicos, por ejemplo, que eran anarquistas, pues, en fin, Kropotkin, por poner un ejemplo, pero no solamente Kropotkin, ¿no? Si vamos al marxismo, pues ya sabemos que no trabajaba en una fábrica alemana Marx, ni tampoco Engels. De modo que los movimientos sociales no se pueden definir por la extracción social de sus dirigentes, sino por los principios políticos que defienden. Y el movimiento sufragista, como el feminismo, pese a que tiene una base, sin ningún lugar a dudas, la vocación del feminismo es interclasista, todas las mujeres a lo largo de la historia y en todas las sociedades tenemos un déficit muy claro de recursos y de derechos, no las mismas todas. No es lo mismo una mujer de clase alta que de clase media que de clase baja, no es lo mismo una mujer con formación que sin formación, por supuesto que sí, pero todas un día a las 3 de la mañana en una ciudad, en un lugar oscuro de cualquier ciudad, estamos expuestas a poder ser violadas. De modo que las cifras de violencia contra las mujeres, de abuso, pues no saben de clases sociales, ni tampoco saben de culturas, ni tampoco saben de razas. Y este es el motivo por el cual el feminismo tiene un carácter inexcusablemente interclasista, pese a que yo creo que un feminismo, si el feminismo quiere dar respuesta a los problemas fuertes y graves que tenemos las mujeres, tiene que ser necesariamente un feminismo de izquierdas, pero que sea un feminismo de izquierdas porque tenga la capacidad de traducir los focos más importantes de exclusión, de pobreza y de déficit de recursos de las mujeres del mundo. Eso no quiere decir que no tenga un carácter interclasista el feminismo. Y esto os lo decía precisamente por el movimiento social. Esto os lo decía precisamente porque el movimiento sufragista, pese a que las dirigentes o las primeras mujeres, más que las dirigentes, que estuvieron en la base de este movimiento, eran mujeres que pertenecían a las clases medias. Sin embargo, el movimiento sufragista fue un movimiento, y esta es la segunda parte que os quería decir, que se abrió en dos direcciones. Y es importante saber esto porque estas dos direcciones en las que se ha desarrollado el feminismo en el siglo XIX han continuado en el siglo XX y en el siglo XXI. Y es que hubo un sufragismo liberal, el sufragismo, por ejemplo, de Lucy Stone, y hubo un sufragismo radical, que fue el sufragismo de Susan B. Anthony, de Elizabeth Cady Stanton. Lo que quiero que veáis es que estos dos sufragismos se van a desarrollar en el siglo XIX y van a desembocar en el siglo XX, y se va a ver con mucha claridad en el feminismo radical de los años 70. El sufragismo radical va a desembocar en el pensamiento, por otra parte extraordinariamente interesante e importante, de Betty Friedan, y el feminismo radical va a desembocar, por ejemplo, en la obra de Kate Millett o en la obra de Shulamit Firestone. Por lo tanto, ni el feminismo es homogéneo, ni lo es el marxismo, pero tampoco lo es el sufragismo. Entonces es importante que tengamos en consideración que el feminismo
en sus 3 siglos de historia, también ha tenido un desarrollo liberal y que lo sigue teniendo. Menos para la derecha de este país, que no tiene ese... ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿El radical es el de Beatriz Vidal? No, ese es el liberal. Y el radical, pues los otros, el feminismo que en los años 70 pues se autodenominó como socialista, y el feminismo radical, el de Kate Millett, el de Susan Brown Miller, el de Jo Freeman, el de Shulamit Firestone, ese es el feminismo radical, y a lo largo de estos 3 siglos ha habido esas 2 tendencias y esas 2 corrientes, ¿eh? Y mejor que las haya también, por otra parte, pero bueno, esto es ya otra cosa. Más cosas que os tengo que decir. Hubo una relación muy tensa, que también es un déjà vu, entre el sufragismo y el marxismo, entre el sufragismo y la izquierda, por llamarlo así. ¿Por qué? Bueno, pues las excusas son muchas, por supuesto, pero había una razón que era importante. Me imagino que hay 2 razones que son importantes. La primera es que el movimiento sufragista, cuando se fue desarrollando, ese sufragismo radical fue estableciendo unas fuertes alianzas ideológicas con el socialismo. Dicho de otra manera, muchas de las sufragistas radicales eran sufragistas socialistas. Y esto es importante. Esto es importante porque también en esta película de Ángeles de Hierro también se podrá ver cómo, cuando están pidiendo el voto, hay un momento en el que se produce una alianza con las mujeres obreras. Las mujeres obreras también tenían interés en todos estos derechos que estaba reivindicando el movimiento sufragista. En realidad, la izquierda, lo que tenía muchísimo miedo, tanto la izquierda anarquista como la izquierda socialista, lo que tenía miedo es que el movimiento sufragista cada vez se iba haciendo más amplio, y tenía mucho miedo a que erosionasen la base social que tenía el anarquismo y el socialismo. Y por eso este fue un motivo, digamos, de carácter instrumental, por eso hubo un proceso permanente de deslegitimación del sufragismo por parte de la izquierda. No es este el único motivo, por supuesto, hay otro motivo de fondo, y es precisamente el propio carácter que tiene el feminismo, y que lo explicó muy bien, os lo explicaría seguramente Ana de Miguel cuando se explicó a Poulain de Labarre, como Poulain de Labarre dirá, y esto lo va a citar en el comienzo precisamente del Segundo Sexo, Simone de Beauvoir, que los varones son juez y parte al mismo tiempo. Ese carácter de ser juez y parte al mismo tiempo, estos privilegios tan sólidamente asentados que tienen los varones, es lo que han dificultado de una manera extraordinaria que el feminismo pueda establecer alianzas con otros movimientos sociales. La última cosa que os quería decir, que me parece que es hay 2 cosas quizá ya finales que son importantes. La primera es que el sufragismo, si sirve para algo, bueno, sirve para mucho. Para empezar, sirve para reconstruir nuestro pasado. Y no hay cosa mejor, como muy bien sabéis, que recuperar la memoria histórica. Porque, desde luego, las ideologías conservadoras y reaccionarias, si algo tratan de hacer, desde luego, es robarnos nuestra memoria histórica a todos los grupos oprimidos. Por supuesto, lo mejor que puede ocurrir es que no sepamos que estamos oprimidos y que no sepamos tampoco que lo estuvimos. Y ese, en fin, es un mecanismo de lo más razonable, ¿no?, por decirlo así. Razonable entre comillas, ¿no?, que tiene esa lógica, ¿no?, que es la lógica del poder. El movimiento sufragista, por lo tanto, tuvo esa dificultad para establecer, o estuvo sometido el movimiento sufragista a esas críticas y a esa impugnación permanente de la izquierda. Y yo creo que toda esa relación que hubo entre el sufragismo y la izquierda, y esa relación que hubo entre el sufragismo y el movimiento abolicionista, yo creo que nos tiene que empujar a hacernos la reflexión sobre qué tipo de pactos hacemos las feministas y cómo tenemos que pactar y con quién tenemos que pactar y en qué condiciones. Y yo creo que el sufragismo es una sesión estupenda precisamente para hacer una reflexión sobre esto. La otra reflexión que quiero hacer es el tema de la épica. Todos los grupos oprimidos
para dejar de serlo, para afirmarse socialmente, necesitan construir su propia épica. Os voy a poner varios ejemplos. A los judíos, después del Holocausto, les costó muchísimo reconocer públicamente lo que había ocurrido. Les costó muchísimo reconocer la propia realidad del Holocausto. Cuando la reconocieron, transformaron aquello en una épica. Y la épica es absolutamente imprescindible para que tu causa se conozca y para establecer relaciones de solidaridad y de empatía de tu causa con el resto de la sociedad. No os voy a contar la cantidad de películas, de novelas que se han hecho de judíos de Centro Europa y de América llegando a Israel. El que fue compañero durante varios años compañero sentimental de Simone de Beauvoir, Claude Lanzmann, escribió también, hizo un documental impresionante de un montón de horas sobre la cuestión del Holocausto y sobre la cuestión judía. Además de los judíos, podemos también pensar en los negros. Comenzaron su épica escribiendo La cabaña del tío Tom y después Raíces. Ahora creo que quieren dar el Oscar a 12 años de esclavitud. Hemos pasado en una clave muchísimo más reivindicativa por las películas de Spike Lee. Es la historia de la épica, de un pueblo que efectivamente fue sometido a demasiadas humillaciones y a una opresión muy fuerte. Pero fue posible construir su épica, como les fue posible a los judíos. No os voy a contar lo de la clase obrera. Estos tiempos son muy malos para todo en general, pero Bertolucci filmó Novecento, y Novecento era precisamente la épica de la clase obrera. Y yo creo que sí tenemos que hacernos, pensando en el sufragismo, sí tenemos que hacernos la pregunta de por qué las feministas no hemos podido hacer una épica. Cómo cada libro que se escribe, cada película que se hace, que son muy pocas, por cierto, cada documental que hacemos, poco después de que se ha hecho, cae en un pozo muy profundo que es el pozo del olvido. Y tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Y por qué creo que esta pregunta es pertinente hacérnosla precisamente en esta sesión de sufragismo? Porque el sufragismo es ese momento histórico de esta historia de 3 siglos del feminismo que da más material para hacer una épica. Es un movimiento que dura 70 años. Es un movimiento que va a más. Es un movimiento que se convierte en un movimiento de masas. Es un movimiento que tiene la capacidad de traducir el malestar de millones de mujeres en el mundo. Cuando se reúnen en Seneca Falls y en las convenciones nacionales que se fueron haciendo en años posteriores, mujeres de todas partes de Estados Unidos iban a la ciudad en la que se iba a hacer la convención y las de fuera dormían en casas de las mujeres de esa ciudad en la que se hacía. Se llamaban a sí mismas hermanas y surgió un sentimiento muy fuerte de solidaridad. Sin ese sentimiento de solidaridad y de pertenencia no es posible que haya épica. En ese momento histórico lo hubo y sin embargo no ha sido posible construir una épica del feminismo. Y la épica del feminismo es un elemento fundamental en la memoria histórica de cualquier grupo oprimido. Es la posibilidad de enviar a la sociedad el mensaje de que sufrimos, luchamos y en muchas cosas hemos ganado y en otras no, obviamente. Y yo creo que creo que el sufragismo es el episodio del feminismo que con mayor claridad podríamos ver esto.